La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras de la familia dominica en el Perú. Otras redes de radios amigas se unen a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Moro, en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo; en Abancay, Radio Estación Solar; en Satipo, Radio Milenio; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental. Y también se unen nuestros amigos de Onda Digital TV y Fuego TV, que tiene una red de cable, Ves Cable 30, Ves Canal Cable 30, Cable Más Canal 792, Cable Mundo 23.1 y Perú Cable. También puede usted vernos a través de estos canales de cable. Y además, si gusta escucharnos nomás, puede hacerlo por AM Tagua, que nos pone en podcast para que usted escuche el programa en el momento que desee. Y también en este momento en transmisión en vivo en la plataforma de el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además tenemos nuestra página web. La página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe. Listos para poder informarles y compartir con ustedes. Hoy día es 7 de abril del año 2022, un día también bastante difícil. Tenemos dos paros, el del SUTEP y el de la CGTP. Ojalá que sea un día tranquilo. Ya está lista Rosa María para contarnos todos los detalles y toda la información que tenemos de lo que pasará hoy día y de lo que pasó ayer por la tarde. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Abel. Acabamos de ver la juramentación del nuevo ministro de Salud, Jorge López Peña. Ha jurado a las 7:20 de la mañana. Bueno, vamos a trabajar en los antecedentes del personaje, que a mí no me suena nada, no sé a ustedes, pero vamos a buscar los antecedentes para poder examinar por qué ha sido elegido luego de 6 días de espera. Pero vamos con la publicidad. Eso es lo primero que tenemos que revisar cada mañana. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar de los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicio de calidad en salud a precios al alcance de todo. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad.
Las madres dominicas del convento de Santa Catarina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría. ASB Estudio Contable y Auditoría es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Y muy bien, estos son nuestros auspiciadores el día de hoy, pero si ustedes quieren colaborar con esta modesta casa, pues pueden acercar su teléfono, capturar el QR que está en pantalla y utilizar alguna de las plataformas digitales para hacer una donación grande, pequeña, la que ustedes quieran, porque todos nos caen muy bien en estos tiempos. Y bueno, vaya tiempos los de ayer a esta hora, como les decía hace un instante. Permítanme hacer acá un ajuste porque veo que la imagen no está saliendo bien. Muy bien, ahora sí, creo, ya no sé. Muy bien, me he vuelto camarógrafa en estos años. Iluminadora y camarógrafa. Bueno, hay varios temas que están, digamos, sobre la mesa hoy, para agenda de hoy. Huancayo espera un Consejo de Ministros a celebrarse en el Coliseo Huanca. La verdad, es una promesa hecha el sábado pasado, pero poco es lo que se puede concluir, ¿no es cierto?, en un coliseo donde la gente va a ir, va a exponer sus problemas, va a exponer sus demandas, va a reclamar, y se sientan un conjunto de ministros que francamente tal vez no estarán mañana. Y esa es otra de las debilidades del gobierno. Acaba de juramentar un ministro de Salud que han sacado de la manga, porque ni siquiera los anuncian, como para que la prensa no pueda ni siquiera investigar someramente, ¿no? Ya en los próximos minutos comenzarán a saltar las cosas. Pero es tan poca la credibilidad del gobierno que es muy difícil sentarte a conversar con alguien que no tiene ningún poder de decisión y que de repente mañana está en su casa. Hay que alegrarse, sin embargo, de que el espacio se dé. De eso hay que alegrarse. Porque miremos Ica. ¿Cuál es el reclamo ayer del gobernador de Ica? Acá no viene a hablar nadie. Lo único que mandan es policía. Y Ica ya tiene un fallecido el día de ayer. Por arma de fuego. Igual que el fallecido de Huánuco, antes de ayer, por un objeto contundente en la cabeza en medio de las protestas. Y acá hay que distinguir dos situaciones, porque de ello depende la responsabilidad también. Una cosa es que se atropelle a una señora en la protesta porque se estaba evadiendo la protesta y el carro se sale, ¿no es cierto?, y atropella a dos personas. La responsabilidad directa es del conductor del vehículo. Y otra cosa muy distinta
es que Nica, un joven de 25 años, tenga un balazo en la nuca en medio de una protesta donde la policía no puede utilizar armas de fuego. Esa es la gran diferencia. Entonces, hay que establecer la gradualidad, ¿no es cierto?, de las cosas antes de decir, hay 7 muertos. No, ojo, distingamos claramente. Una cosa es que un señor no pueda asistir a su diálisis, que es una tragedia y un abuso, por supuesto, pero que es imputable a los organizadores de la protesta, y otra, reitero, que le caiga una pedrada en la cabeza a un joven que está protestando y que la pedrada venga desde el lado de la policía. ¿Por qué esto es importante? Porque la policía tiene reglas de enfrentamiento que tiene que cumplir, y la Policía Nacional, pese a lo que dice el ministro Aníbal Torres, en esto estoy con el ministro Chávarri, sí tiene una formación que le permite controlar multitudes. Cuando ustedes ven a la policía controlando una multitud, no la ven actuar en el caos. Tienen una planificación y una estrategia. Defienden posiciones, avanzan, retroceden, tienen una barrera, tienen armas no letales, sus escudos, sus varas están protegidos con sus cascos. Algunos tienen chalecos también, porque les caen de todo, y a veces hay gente armada en estas manifestaciones. Pero la mayoría básicamente se defiende con su casco, su escudo y su vara. Usan gas lacrimógeno, por supuesto, que no es letal. Y eso es básicamente, a veces, balas de goma, a veces perdigones, que es lo que han utilizado en Huancayo, y por eso hay 2 muchachos heridos con la vista muy comprometida. Pero eso es lo que se usa, no se usa un balazo en la nuca. Lo de Ica es muy grave para el gobierno. Y es posible, creo yo, que comiencen a haber renuncias el día de hoy. Ayer se le preguntó esto al ministro Aníbal Torres y dijo que el gabinete estaba sólido. Cada vez que un primer ministro dice sólido, ustedes pueden apostar que es exactamente lo contrario. Daniel Salaverry, que es consejero formalmente nombrado, aunque, como dicen, oficioso y gratuito ad honorem, salió ayer a decir que varios ministros habían puesto su cargo a disposición y que él le recomendaba, era una recomendación al presidente, que cambiara el gabinete. Aníbal Torres ayer también en conferencia de prensa y en declaraciones más tempranos, ahí fue donde dijo que la policía era deficiente, a Radio Blue de Colombia, ahí se habla, ¿no? Para los peruanos no habla. Dijo barbaridad y media, ¿no? Insultó al comercio, ya, lo de siempre. Pero dijo también que cualquier cosa podía pasar. Ya en conferencia de prensa en la tarde, señaló que la decisión del toque de queda de 22 horas se tomó de acuerdo a los informes de la policía, que la policía pidió el toque de queda. Y no es verdad. Y la policía ya salió a aclararlo. Lo que la policía ha dicho es que presentaron un informe en el cual hacían una sugerencia para evaluación técnica, y que el informe secreto, que no nos puede leer el señor primer ministro, de la DINI, es el que decía que iban a haber saqueos por todo Lima y que había que cerrar Lima. Si ese es el argumento de Aníbal Torres para defenderse de una acusación constitucional y defender a todo el gabinete, van perdidos, ¿ah? Tú no vulneras las libertades de 10 millones de personas por un capricho, por una arbitrariedad, porque estás muerto de miedo. No puedes hacer eso sin que no haya consecuencias legales. Y ojalá que el Congreso esté a la altura, ¿no? Ayer estaban circulando una moción de interpelación. Por favor, o sea, ya déjense de ingenuidades. ¿Qué cosa le van a preguntar a Aníbal Torres que no saben? Ya superaron ese mecanismo de presión hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que ya superaron las interpelaciones.
Acá lo que hay que preparar tampoco es una censura al ministro Aníbal Torres. No le estoy pidiendo al Congreso que se suicide, que presenten una acusación constitucional por infracción de la Constitución y por el uso arbitrario del artículo 137, inciso 1, conculcando los derechos constitucionales de 11 o 10 millones de peruanos, como si estuviéramos en un estado de sitio, sin razonabilidad ni proporcionalidad, y que se les inhabilite, suspenda o destituya, como dice el artículo 100 de la Constitución. Y eso no es censurar al gabinete. Eso sí es un juicio político, permitido en la Constitución, creado en la Constitución para evitar el abuso de poder. Y lo tienen que hacer, aun cuando dejen de ser ministros. Siguen siendo responsables, ojo, ¿eh? Por lo que sucedió aquí el 5 de abril, siguen siendo responsables. Y de eso nadie quiere hablar en el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso tiene estas consideraciones y este apoyo encubierto? Ayer Aníbal Torres dijo que los congresistas tenían, los críticos, tenían que leer su Constitución porque todo el mundo sabe que una norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación y por eso no publicaron la norma. Eso lo tenía que decir el presidente del Perú ante el Congreso. Pero dijo lo contrario. Su presidente dijo lo contrario. Se paró y dijo, voy a derogar la norma. Me tengo que ir a Palacio de Gobierno para derogarla. Pero han pasado ya más de 24 horas y salvo las imágenes que hemos visto del presidente tomando juramento a las 7:20 de la mañana, ayer nos le vio la cara. Le mintió a la Junta de Portavoces, le mintió en cadena nacional. Me retiro para ir a firmar el decreto supremo que deroga la inmovilización social obligatoria porque no es necesario. Le mintió. O sea, un presidente le puede mentir tan descaradamente a la Junta de Portavoces y aquí no pasa nada, normalizamos la mentira. El primer ministro, ¿por qué no levantó la mano el primer ministro? Dijo, señor presidente, todos sabemos que las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo tanto recién entraría en vigencia hoy. Claro, entraría en vigencia al día siguiente, estamos todos de acuerdo. Pero el hecho simbólico de publicarla, ¿qué acarrearía? El reconocimiento de que fue una arbitrariedad y que miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno y contra esa medida específica. Lo que tuvimos el 5 de abril fue un acto de rebeldía ciudadana, lo que el artículo 42 de la Constitución llama insurgencia popular. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a uno que no respeta la Constitución que garantiza nuestros derechos. Y eso es lo que hemos visto, gente protestando y también actos vandálicos. Las dos cosas pueden coexistir, ¿eh? Ojo, no es necesario que el cerebro te haga cortocircuito para entender que las dos cosas pueden existir. Es muy gracioso. Ahora estaba escuchando a Marcos Cifuentes en la Encerrón hace un momento y él anota algo que yo también notaba ayer, que no te deja sino pensando en el grado de polarización que hay en el Perú, que incluso desde voces educadas e inteligentes no pueden salir de la chatura de entender que el mundo no es bipolar. Hay varios puntos de vista, no solo dos. O ahora la izquierda dice que unos vándalos salvajes asolaron Lima, atentando contra la familia y la propiedad. Esa es Anaí Durán, la secretaria general o presidenta del Partido Nuevo Perú, que según Vladimir Cerrón, es empleada de PCM y hoy día está organizando una marcha, Nuevo Perú. ¿Ah? Es verdad. Y por supuesto, del lado de la derecha, el vandalismo no existió. Yo compro el diario El Comercio todos los días, no compro todos los diarios del Comercio, no es necesario, pero
me indican que efectivamente en ninguno se dio cuenta de que hubo vandalismo. Hoy sí han salido con el vandalismo en Ica, hoy sí, pues ya que les queda, y era una vergüenza. Pueden coexistir una marcha de 100.000 personas que reclaman por sus derechos con 100 sujetos probablemente contratados, identificados y detenidos 11, muy jóvenes, todos en los 20, muy jóvenes. ¿Pueden coexistir eso con la marcha de las 100.000 personas? Por supuesto que pueden coexistir. Las dos realidades existen. Y pueden haber otras realidades. Y el asunto se complejiza más. Por ejemplo, si ustedes van al kilómetro 298, 299, 300, ahí en las pampas de Villacurí, en Ica. Porque los que protestan, por ejemplo, tienen intereses muy diversos. Hay unos que gritan nueva constitución. Son los menos, pero gritan nueva constitución porque los precios han subido por culpa de los monopolios. Y la constitución es más o menos la madre de los monopolios. Bueno, es evidente que esta gente es muy joven y no ha leído la constitución. La constitución prohíbe el monopolio. Lo prohíbe. Ah, van a decir ustedes, lo prohíbe. Lo prohíbe. En realidad, vamos a hacerlo más claro. Prohíbe el abuso de posición de dominio. Eso es lo que prohíbe. Hay una ley que desarrolla esa figura. No podía en el 93 prohibir el monopolio per se, porque el monopolio per se lo tenía básicamente el Estado. En asuntos tan críticos como el agua. Pero lo que prohíbe es el abuso de posición de dominio. Sí prohíbe un monopolio, hay que ser más exactos. ¿Saben qué monopolio prohíbe? El de los medios de comunicación. Por eso es que yo tengo todavía una acción de amparo en el Poder Judicial que ganamos, nos la declararon nula en la Corte Superior y espera todavía volver a empezar abajo. ¿Qué tal? También con el sistema de justicia que tenemos de hacer valer nuestros derechos es bien difícil, ¿no? Pero bueno, paréntesis aparte, sí, se necesita una investigación en serio de la Policía Nacional, porque por las fotografías y por los videos se aprecia conocimiento del lugar. En el caso de la sede de la Corte Superior, la doctora Barrios ha dicho que pocas personas saben que la puerta de atrás es la más vulnerable, la que tiene menos seguridad, que se metieron a robar a instalaciones que sabían lo que estaban buscando, y que eso no admite simplemente una sonada caótica, no, que había un nivel de planificación y de preparación en este grupo y que eso se tiene que investigar. Miren ustedes, muchos lo han recordado, el 5 de abril, el 5 de abril no, en la marcha de los 4 suyos, Vladimiro Montesinos contrató gente para crear una situación de caos. Y el Banco de la Nación se lo bajaron a bombazos. Y eso fue probado en juicio, con la muerte de seis guardias de seguridad que estaban dentro del Banco de la Nación, con serísimas responsabilidades. Entonces es posible que sí, efectivamente, se haya contratado personas para crear una sensación de caos. ¿Quién y por qué? Eso lo tiene que averiguar la Policía Nacional. Pero así estamos esta mañana. Me informan ahorita ya que se está liberando la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 300 aproximadamente, pero ayer el gobernador regional de Ica decía algo que también es cierto. ¿Dónde está la autoridad del gobierno nacional que va a conversar con las personas que están acá? Reitero, ahí los intereses eran múltiples. Unos querían nueva constitución. Otros querían que les bajen los precios de los productos de primera necesidad. Otros querían discutir temas agrarios. ¿Por qué? Porque un grupo son trabajadores formales, permanentes, de planilla, de compañías agroexportadoras. Otro grupo, el mayoritario, son trabajadores eventuales de compañías agroexportadoras. Entonces tienen agendas laborales. Otro grupo es la población.
Algunos grupos están más organizados, liderados por un señor que se llama Julio Carvajal, que es aprista, que lidera un grupo de trabajadores de agroexportación. Otros grupos no, están en una situación más caótica. Todo esto sucede en dos zonas que fueron críticas en diciembre del 2020, Barrio Chino y Expansión Urbana. Si la policía hace bien su trabajo, normalmente con inteligencia, tienes perfectamente detectados quiénes son los cabecillas, los líderes, qué medios tienen, cuándo piensan cerrar la carretera, etc. Ayer ha estado muy cerrada. En este momento está liberada, esta mañana a las 6:30 de la mañana, me indican kilómetros 290. Entonces ya hay pase. Y ayer se han ido liberando varias zonas del país, pero en cualquier momento pueden volver a ser tomadas. Indiquemos también que el ministro del Interior está muy molesto, ¿no? Estas frases del presidente del Consejo de Ministros no le cayeron nada bien. No le falta razón. Porque imagínense ustedes al policía de pie que está en Ica con su escudo y su vara y le están cayendo piedras encima y tiene que avanzar con su grupo sin perder la línea, la formación, ¿no? Y de ahí las lacrimógenas y de ahí le caen las piedras y ve caer a su compañero herido. Ayer han habido más de 10 heridos en la policía, en Ica. Y escucha que el presidente del Consejo de Ministros dice que la policía es deficiente, su formación es deficiente. Con un desprecio. O sea, si no te defiende ni tu propio jefe, por eso estaba muy afectado el ministro Chávez, quien ha sido oficial de la policía toda su vida, ¿no? Estaba muy afectado, muy molesto. Pues, ¿qué pasa con la moral de mi gente? Me los estaba bajoneando. Tenía razón, pero también hay que decir que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior se trompeen en la vía pública, verbalmente, me refiero metafóricamente, no es lo mejor que le puede pasar a un gobierno, ¿no? Porque además, hay que decirlo, el ministro de Defensa y el ministro del Interior tienen bastante culpa en el toque de queda. Son los servicios de inteligencia los que proveen esta información. Y cualquier ministro de Defensa con un poquito de recorrido les podrá contar que esas teorías conspirativas se las presentan día por medio. Y hay que tener un poquito de sensibilidad, de salir a la calle, de ver, de observar con claridad qué está pasando en el país para saber que en Lima no había ningún saqueo, que era parte también de un psicosocial. No me extrañaría que haya una mano que conecta a los vándalos del día 5 de abril en la noche con los gritos de saqueo, saqueo en Gamarra. Y no sé si esa mano viene por la derecha o por la izquierda, francamente da lo mismo, pero está claro que en ambos lados hay interés en crear una situación de inestabilidad. Y otra cosa más, la izquierda también se está trompeando en la vía pública. Y nunca hemos tenido en el Perú una izquierda unida, ¿no? Ni con Barrantes, pobre, que trató de tenerla y se le descuanjeringaba todos los días. Pero el nivel de confrontación ya entre Verónica Mendoza y Vladimir Cerrón en las redes sociales, algo no visto, ¿no? O Sirit Bazán diciendo que jamás han sido aliados del gobierno, que ya defendió la institución presidencial, pero nunca Pedro Castillo. Entonces uno va abriendo la boca así. Y hoy día han convocado a una marcha, Nuevo Perú, de nuevo, cuya presidenta es contratada en PCM a través del Fondo de Apoyo Gerencial. Algo que es rarísimo. Salvo que lo desmientan, me imagino que lo van a desmentir en las próximas horas, ¿no? Y además hay una marcha de SUTEP, que bueno, ellos sí tienen, como dicen, sangre en el ojo, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, SUTEP y Pedro Castillo son el agua y el aceite. Para SUTEP, Castillo es su enemigo de clase, y para Castillo, SUTEP es su enemigo de clase. Jamás se afilió siquiera al sindicato. Jamás ha sido dirigente en SUTEP. Pedro Castillo en 2017 genera
su propia dirigencia de la mano del CONARE. CONARE ocupado, infiltrado por el Movadef. Movadef, que es el brazo legal de Sendero Luminoso. Eso lo sabemos desde 2017. Y SUTEP ha combatido a esa facción. Y el presidente de la República lo primero que hizo al llegar al poder fue legalizar su sindicato que se llama FENATE. Entonces ahí hay sangre en el ojo. Por supuesto que a la primera que pudiera SUTEP iba a salir a marchar. También Construcción Civil, también la CGTP y también el Movimiento Nuevo Perú de Verónica Mendoza. Esos son los que marchan hoy. Entonces, por la derecha, la marcha del 5 de abril, que yo creo que fue más que de la derecha, fue mucho más espontánea, digamos, de lo que todos hubieran advertido. ¿Por qué? Porque dejaron a miles de limeños sin tener nada que hacer, pues. Me dejaste sin trabajo, ya pues saldré a marchar para ver si recupero mi trabajo. Y hoy veremos las marchas de la izquierda. Pero bueno, son 8:32, está ya Juan Carlos Tafur, es un gustazo tenerlo porque el director de Sudaca anda muy ocupado estos días, así que vamos a la pausa y regresamos con Juan Carlos Tafur, director de Sudaca, y después nos va a dar los datos para que ustedes ahora ya se pueden suscribir a Sudaca. Vamos a la pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a ASB, Estudios Contables y Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, portadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencias, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Más información, página web www.asb.contable. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Santa Rosa, Santo Domingo en Chimbote, San Martín, Arequipa, Cepagua, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quiabamba en la Convención, Radio Madre Dios Puerto Maldonado. Se unen también Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moros, Radio Cumbres, Radio Milenios, Radio Satipo, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Radio San Valentín, Radio Activa, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y las plataformas móviles. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, y estamos con Juan Carlos Tafur. Estábamos revisando acá rápidamente con Abel los antecedentes del nuevo ministro de Salud, director del Hospital Carrión de Huancayo. Bueno, ha sido viceministro en reemplazo del señor García Rosell, que había renunciado. Parece ser, pues, cuota de Vladimir, ¿no? Así no mejora, pues, el gobierno. Y quería empezar con eso, Juan Carlos, una reunión de Consejo de Ministros en el Estadio Huanca hoy día. ¿Con qué tranquilidad un huancaíno se puede sentar a conversar ahí? Si han dicho que probablemente remuevan a buena parte del gabinete. No, yo creo que ya anticipo que estoy de un talante bastante pesimista respecto del futuro inmediato del país. Yo creo que hemos entrado a una crisis política de la cual no veo salida. En general, los últimos actos del gobierno, esta designación de un ministro cerronista, la incapacidad negociadora que consiste fácilmente en ceder en todo, bueno, así cualquiera negocia, ¿no? Si yo me siento en una mesa y acepto todo lo que el otro me dice, no estoy negociando nada, estoy simplemente arrodillándome frente a los requerimientos que se están haciendo, particularmente lo que ha ocurrido en el sector transportes. Entonces, en general, ya es un gobierno claudicante que tiró la toalla, que ha decidido simplemente sobrevivir, y lamentablemente no se ve del Congreso o de la oposición política de derecha y de centro
una opción de recambio que permita avisorar un mejor futuro. Yo creo que la salida ideal es que renuncie el presidente y se vayan los congresistas y se convoquen elecciones generales. Pero eso pasa pues porque los congresistas acepten esa salida. Y no quieren aceptarla, pues, porque tienen sus préstamos vehiculares ya contratados a 5 años, entonces no lo pueden dejar de pagar. Y eso nos complica la salida racional, o la salida más racional posible. La vacancia es un exabrupto para el cual, creo yo, aún no se ha llegado a cumplir los requisitos estrictos. Estamos al límite, ¿eh? Yo creo, como Francisco Sagasti, que tenemos un presidente que tiene incapacidad de distinguir lo bueno y lo malo, y en esa medida, estirando el chicle, podría uno pensar que calificaría para la incapacidad moral permanente, pero sería estirar el chicle, digamos. Yo creo que sería, Juan Carlos, declararlo un imputable. Eso es claro. pedir un peritaje psiquiátrico y declararlo sociópata, no distinguen ahí, lo declaramos inimputable. Claro. Pero eso no va a ser acompañado por el Congreso de la República. Así ¿no? así es. Y mira lo grave. Yo decía, tiene el Congreso hoy, ayer también, una oportunidad única, que es presentar una denuncia, una acusación constitucional contra todo el gabinete. No lo tienen que censurar, solo tienen que destituirlo por infracción de la Constitución, porque el toque de queda de 22, claro. Exactamente, es inconstitucional. ¿Qué crees que planteaban ayer? Acción Popular, Flor Pablo, interpelar al ministro. Sí. O sea, están en la luna. Es un desastre la oposición en el Congreso. Es un desastre. Es más, yo inclusive el escenario ideal que te planteo, que es un adelanto de elecciones generales, ni siquiera me da confianza. Yo creo que hay elecciones y gana Bellido. Ese es el problema. Entonces, y si el 2026 hay elecciones, va a estar Antauro en la segunda vuelta. O sea, el país que nos va a dejar Castillo luego de 5 años de mandato es un país cuyas instituciones van a estar aún más destruidas que lo que estaban en el 2026 y en el 2021, perdón, y en esa medida la tierra fértil para la aparición de un nuevo disruptivo. Y cantado está, va a acusar de traición a Castillo y de haber frustrado la reforma constitucional y el cambio de paradigma neoliberal, etcétera. Esa va a ser la narrativa del candidato disruptivo. Y hoy lo vemos en las marchas. La mitad del país marcha porque Castillo es un mediocre y la otra mitad marcha porque no está cumpliendo sus promesas radicales. Claro. Como la marcha de hoy, la marcha de la CGTP, de la CITE y del SUTEP, que lo que le está exigiendo es que cumpla sus promesas radicales de gobierno. Ahora, hay que decirlo, es una izquierda bastante hipócrita, porque en el fondo no quieren que cumpla ninguna promesa. No, claro. Sabían perfectamente que era imposible traer el programa económico del ideario de Vladimir Cerrón. Imposible. Era inviable desde todo punto de vista. Lo que lo quieren es fuera. O sea, SUTEP lo considera un traidor de clase desde siempre. Así es. Lo apoyaron para que gane las elecciones frente a Keiko Fujimori, punto. Pero lo consideran un traidor. Y lo del Nuevo Perú, bueno, hablemos de la izquierda. No, el Nuevo Perú ya es de un oportunismo, pues, pero inconmensurable, ¿no? O sea, son 4 gatos que se quieren sumar a una marcha que saben que va a ser multitudinaria y le prestan sus votos en el Congreso en cuanto oportunidad se presenta, digamos, ¿no? Entonces, discurren o discursean en contra recientemente, porque hace una semana que han estrenado ese discurso, claro. y sin embargo en el Congreso le siguen dando su apoyo incondicional. Entonces... además es tan oportunista que comenzaron a criticar al gobierno cuando votaron a sus ministros. Así es. Y según Vladimir Cerrón, que es una fuente interesante, ¿no? Anaí Durán está trabajando en PCM. Así es, sí. Y esa es la presidenta del partido. Entonces... No, claro, no, esa izquierda yo creo que se ha achicharrado más que la derecha. Yo creo que la izquierda llamada caviar o moderada o presuntamente moderna, presuntamente porque yo creo que se ha desnudado en su real dimensión arcaica, claramente ha quedado desacreditada frente al país, haga lo que haga. O sea, yo creo que ya Verónica Mendoza o quien represente ese sector no va a tener oportunidad política en el Perú los siguientes 15 o 20 años. Claro. Hizo bien
En ese contexto creo que hizo muy bien Richard Arce, Ah, no, claro, Marisa esa es Grave. una voz solitaria inteligente de la izquierda. Es la única voz solitaria inteligente de la izquierda. Y yo, ojalá tenga mayor protagonismo, así como ojalá el centro político del país, el centro real, no me refiero a Acción Popular ni a APP, que no son el centro, pues eso es cualquier cosa menos el centro. Me refiero a Jorge Nieto, me refiero a Salvador de Solar, me refiero a Francisco Sagasti, me refiero quizás a Roberto Quiabra y alguno más por ahí de ese perfil, que tomen un protagonismo mayor que permita darle una mirada de optimismo al futuro político del país, un centro liberal. Yo de la derecha ya no espero que ocurra eso. La derecha se ha ido deteriorando de una manera espantosa. Empezó con la narrativa estúpida del fraude, luego la tontería del golpe, y hoy se enfrasca en una labor congresal de oposición tonta, inútil, sin sentido. Tienen al presidente en el Congreso, ni siquiera son capaces de pergeñar una reunión previa para trazar una agenda mínima de discusión con el presidente. O sea, se sientan y no saben qué, hablan cualquier cosa y no plantean cosas concretas. El Congreso hoy en día es corresponsable de la crisis. El Congreso podría, además de fiscalizar con mayor ahínco, cosa que no hace, ha censurado 2 ministros, pero en 8 meses, cuando debería haber censurado muchos más de lo incompetentes que son, y sin embargo no es capaz de trazar, ya no digamos 10, 1 o 2 reformas legislativas importantes en el Perú. Y yo pienso en la descentralización, por ejemplo, o en la reforma de la salud pública, que en la que el Congreso tiene muchas materias que tocar, particularmente en el tema de la descentralización, que es un lastre para el país. Entonces, adicionalmente a sus labores de fiscalización, podrían nombrar comisiones ad hoc para reforma del Estado, comisiones ad hoc para reforma política, por ejemplo, que es crucial, o para reforma del proceso de descentralización. Y sin embargo, no hacen eso, se suman en complicidad con el gobierno en tirarse abajo la reforma universitaria y la reforma del transporte, y son parte del problema. Por eso la gente quiere que se vayan todos. El problema para mí es que no hay opciones de recambio a la vista. Por eso mi temor es, muchos celebran o celebraríamos un adelanto de elecciones, pero me temo que las podría ganar Bellido o Bermejo y nos fregamos. Claro. O también, por el otro lado, a la derecha, López Aliaga contra o López Tauro. Aliaga, que es también una opción espantosa, ¿no? López Aliaga contra Tauro, ese es el Perú. Entonces, y eso va a pasar, y eso hay que explicar a la gente, mientras no se cambien las reglas electorales. Porque estas reglas electorales producen estos congresos. Las mayorías están subestimadas en el Congreso peruano y las minorías sobreestimadas. ¿Por qué? Porque ese es el sistema de la cifra repartidora. Lo hemos explicado 1000 veces. Entonces, no haces la reforma electoral y política de la Constitución, vas a tener el mismo resultado. Una y otra vez. Así es. Y hace 6 años que estamos en el mismo problema porque no hace la reforma que tiene que hacer. Una y otra vez. Y este Congreso no parece reforma. Hubo celos, hubo celos congresales porque fue una comisión política organizada por Martín Vizcarra, etcétera. Bueno, pues que organicen ellos una comisión ad hoc para hacer una reforma política. Está todo publicado, hay un librito, yo tengo el libro, se los presto, es facilísimo, claro. Lo único que tengo que hacer es leerlo, nada más. No, mientras no hay una reforma política y mientras no hay una reforma del proceso de descentralización, yo creo que el Perú es inviable en términos políticos y sea cual sea el gobierno que entre, va a encontrarse con problemas insalvables en materia de modificación o de reformas importantes, aparte de... Ahora, mira, hay una cosa que, Juan Carlos, yo no entiendo. En el año 2000, cuando comienza a caer el gobierno de Fujimori, involucrado con corrupción, denuncias que venían de atrás, violaciones de derechos humanos, los partidos tan disímiles como el APRA, Acción Popular, el PPC, se sentaron a discutir una salida. El famoso Country Club. Ok, esa mesa de diálogo. Exactamente. Dijeron, bueno, entre todos. Yo no veo a Lourdes, no a Lourdes Flores, que es casi lo mismo, ¿no? A Keiko Fujimori levantar el teléfono y llamar, no sé, a Acuña. Claro. Y decirle, bueno, conversemos. O llamar a la izquierda, por último, a Verónica Mendoza y decirle, oye, tus 3 votos los necesito.
o a la gente del Partido Morado, y decir, miren, ¿saben qué? Tenemos que salir de esto juntándonos en el nivel de liderazgo de los que lideran cada uno de los partidos políticos en el Perú. Eso, Sí, por, de Acción Popular no sabría quién llamar. no, exacto, no sabe a quién llamar, ese es el problema. O Pero sea, tienes que llamar a Raúl Díaz Canseco, a Johnny Lescano, a Mesías Guevara, o sea, a 3 o 4 para tener más o menos ascendencia sobre la bancada. Pero un pacto político única y exclusivamente para salir de esta crisis. Y eso es lo que no estamos viendo en los partidos políticos, porque no son capaces de articular ni siquiera esa conversación. Yo decía que se siente Acuña con Raúl Díaz Canseco y con Keiko Fujimori, y que inviten a López Aliaga, y si quieren a De Soto. Ahí tienes 66 votos. así es. Ahí y por último, si Verónica Mendoza quiere sentarse, pues ya no es que venga, no hay problema. No, Ayuda. tienen que convocar Claro. a la izquierda. A la izquierda tiene, la izquierda Claro, tiene y que estar llamas a presente. Somos Perú y te sientas con Luna, pues ya. Sí, O pues. con Wong, con cualquiera de los dos. Ya, ok, todo el ajo que quiera, pero necesita sus votos. Y conversa. Ya, eso no es capaz de hacerlo hoy la clase política peruana sin importar su bandera. Es No, por eso es imposible. que yo creo que los liderados van a tener que venir de fuera. Por eso los que he mencionado, digamos, son los que creo yo deberían asumir un protagonismo mayor. Y lamentablemente me temo ya resignarnos, salvo que la calle lo saque a Castillo de Palacio, no veo otra posibilidad de que salga. Y en esa medida creo que un centro liberal tiene que constituirse como un polo político de atracción y convocatoria importante en el Perú. Yo no veo en la derecha posibilidad de recambio. Yo no veo ni en Keiko ni en López Aliaga alternativas viables de salida de la crisis. Yo creo que ambos perderían, además, en una segunda vuelta contra Antauro Humala, porque Contra cualquiera. Así es. Keiko Fujimori debería retirarse de la política ya hace tiempo, va a insistir, sin embargo, en postular, porque yo me temo que ya lo hace no por un afán de reivindicar el fujimorismo auroral de los 90 o el apellido Fujimori o la opción de una derecha popular, no, lo hace porque necesita pues capitalizar patrimonialmente cada 5 años, ¿no? Entonces las campañas son muy ricas en aportes ilegales, ¿no? Informales, para decirlo elegantemente. Entonces me temo que mucho de eso hay en su terquedad en querer postular una y otra vez. O sea, ella le resta votos, taponea la posibilidad de la aparición de una derecha liberal, cosa que creo que lamentablemente vamos a descartar en el Perú por lo menos 20 años más. Yo aspiro a una derecha liberal en el Perú, no va a surgir. Veo algunos jóvenes que por ahí están pergeñando ideas más o menos interesantes, pero madurarán pues su opción si la logran madurar de acá a 10 años o 15 años. Pero los pocos jóvenes que veo son cooptados inmediatamente por la derecha más bruta y achorada. Yo, por favor. Sí, esa es la plaga de los libertarios, que ha copado a la derecha liberal y la ha tergiversado y deformado, ¿no? Entonces, solamente son liberales en lo económico y después son autoritarios en lo político y conservadores en lo moral, ¿no? Esa es la plaga de los Agustín Laje, los Javier Milei, pues que ha llegado al Perú y coopta a sectores juveniles de la derecha que deberían optar por una opción liberal auténtica, ¿no? No, sí, es un desastre. Un desastre. Entonces, es un desastre. Por eso es que creo yo que va a tener que venir el centro, no veo otro camino. Ahora, yo he sido muy crítico del centro porque creo que las opciones de centro expresadas en los gobiernos de transición son en gran parte responsables de la crisis que ha generado que Castillo llegue al poder, porque navegaron sobre la bonanza económica heredada de los 90 por las reformas estructurales que se hicieron en esa década y no hicieron absolutamente nada en materia de reformas institucionales, de salud y educación pública, seguridad ciudadana, etcétera, generando la irritación popular que hoy, que se expresó el año pasado y que hoy sigue creciendo. Entonces yo me temo que el malestar ciudadano, que la defección de Castillo va a producir, va a ser materia de caldo de cultivo perfecto para que vuelva a aparecer otro Castillo que acuse al Castillo original de traidor. Y si no se constituye una opción de centro liberal
potente, convocante, que inclusive atraiga votos de esa izquierda que representa un 10 o 15% del país, esta izquierda moderada, moderna, democrática, etcétera, yo no le veo otra salida al Perú en el corto plazo, ¿no? Claro, pero tenemos una izquierda muy conservadora también. La izquierda que llamamos moderna, liberal, en lo moral, es una izquierda que no tiene éxito. Y la derecha que quiere serlo tampoco. No tiene éxito a la hora de los votos. Mira el caso del Partido Morado, ¿no? El caso del Partido Morado era el que tenía mejor propuesta, más estudiada. Se habían esmerado en tener por lo menos un abanico de reformas, propuestas, ideas, etcétera. Su líder desaparecido, sacaron solo 3 congresistas, fue un desastre por donde se mire. Los extremos primaron en el favor ciudadano y probablemente sigan primando mientras sigamos en pandemia. Sí, no, fue una elección muy polarizada y me temo que la del 2026 o la que venga, si es que se recorta el mandato del presidente, va a ser muy polarizada. Entonces, por eso es que se requiere un centro liberal muy potente con un liderazgo muy potente. O sea, por eso me refiero a gente del perfil que he mencionado. Claro. Si no, me temo que vamos a tener pues una segunda vuelta López Aliaga Antauro Humala, si se hace en el 2026. Antauro va a postular, sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda. Y cantado está, lo va a acusar de traidor a Castillo. Y va a querer cosechar el malestar ciudadano de la gente que votó por Castillo por reformas políticas radicales y que Castillo ha defraudado. Entonces hay un bolsón electoral importante en el Perú que va a seguir votando por una opción de esa naturaleza. Entonces, si la derecha vuelve a presentar a López Aliaga, vuelve a presentar a Keiko Fujimori y el centro no presenta a nadie, estamos fregados. Ahora, hay que decirlo, esa opción en el Perú no es más del 20% del electorado. Pero si le pones al frente a Keiko Fujimori, ese 20% se convierte en 50 más 1 y gana las elecciones de todas maneras. Así es. Ese es el problema. O sea, no sé por qué la derecha peruana no lo entiende. Pero en fin, ahora, la pregunta que nos hacen a todos, a ti y a mí, ¿cuánto tiempo dura este gobierno? Mira, si la calle se junta, cosa que yo lo veo bastante improbable, porque claramente la calle de hoy, en la marcha de hoy, es distinta de la calle del 5 de abril, y es distinta de la calle que protesta violentamente en Ica, y es distinta de la calle que protesta o sigue protestando en Huancayo. Podríamos aspirar a que un movimiento popular masivo termine por presionar la salida de Castillo. Por el lado del Congreso, yo no veo esa posibilidad, salvo que modifiquen la Constitución y reduzcan el número de votos para la vacancia o procedan por una acusación constitucional, pero eso requiere un nivel de coordinación inteligente para la cual no están calificados los congresistas actuales. O sea, definitivamente, no veo por ahí que haya una posibilidad de salida. Yo me temo que, salvo ese escenario de una calle unida movilizada, vamos a tener que resignarnos a Castillo completando su mandato y dejándonos un país destruido, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la captación de votos, hay que decir que Castillo y sus operadores, bueno, no han necesitado ofrecer mucho, ¿no? Porque un congresista digamos, vamos a ser fina, lo cooptas, no lo compras, lo cooptas con muy poco. Así es. Pero, digamos, en la última vacancia, por ponerlo de alguna manera, Castillo tiene asegurados 50 votos. Sí. Que no son, y los aseguró, y esa es la estrategia de sobrevivencia del gobierno. Lo dijo Vladimir Cerrón, yo siempre lo recuerdo en un tuit que borró: si no hay curules cautivas, morimos. Entonces, es ahí donde la oposición tiene que ir a ofrecer a las curules cautivas. Es muy fácil, creo yo, convencer a Juntos por el Perú, convencer a Somos Perú, convencer a Acción Popular, pero tiene que trabajar. Claro. Si Fuerza Popular pero no hay quien lo haga, pues. ¿Quién ves en el Congreso que ejerce esa función de liderazgo? Mari Carmen Alba, ni hablar, pues si no es capaz ni siquiera de dirigir una sesión con el presidente al costado, mucho menos. Pues no la quieren ni en su bancada, están tropeados entre... O sea, ¿cómo va a ser? Si su bancada, pues si por su bancada fuera la censura, ¿ya? Entonces, ese es el tema central. ¿Cómo haces para
que el presidente Castillo, y ese es un trabajo de hormiga que sí están haciendo los operadores de Castillo respecto de obtener esas curules, los niños, etcétera. Ahora, discúlpeme, eso se ha hecho siempre, ¿ya? El APRA tenía su bancada romana, o Sí, sea, claro. sus carnetizados por fuera, ¿ya? Pero hay que reconocer que eso sí lo ha hecho Castillo. Él tenía 44, que es súper precario, Así es. y ha crecido a 50 y tantos. Y con eso aguanta, porque no lo pueden sacar mientras no haya una mayoría del Congreso que lo saque. La diferencia con PPK, la razón por la que PPK renuncia, que era un hombre que tenía algún sentido del honor, y dijo, bueno, ya tienen los votos para vacarme, ahorremos el trámite, me voy. Y con Vizcarra eran 105 votos, había una coalición que había conspirado desde el primer día para darle un golpe de Estado, porque había cerrado el Congreso, ¿no? Era la venganza de Acción Popular, de APP, de Fuerza Popular, de todo lo demás. Entonces, acá no se da eso, no hay una conspiración, podría haberla, pero no la hay, y tampoco hay desde el lado del gobierno, ¿no es cierto?, posibilidad de avanzar, como tú dices, en algo más que no sea su sobrevivencia. Así es. Nada más. O sea, Colectivero quiere papeleta gratis, le quito las papeletas. Así es. El Luna quiere que su universidad vuelva a funcionar, que funcione. Los señores de Acción Popular que han venido, unas obritas para su pueblo, obritas para su pueblo. Así O sea, es. No, es un desastre el gobierno. El gobierno no, efectivamente, lo único que se va a dedicar es a asegurar un número de curules suficientes para que no sea vacado. Ya abandonó cualquier pretensión constituyente, cualquier pretensión de reforma, ya ni siquiera una reforma en la salud pública, que creía yo que podía ser pues una bandera de izquierda consensual y crítica además en la situación pandémica en la que vivimos, y vemos pues lo que hace en el sector salud, ¿no? Saca a un ministro más o menos competente como Ceballos, nombra a un impresentable y hoy nombra a otro que forma parte de una cuota política. O sea, no le interesa un pepino hacer ninguna reforma ni proponer ningún cambio. Ya lo único que Castillo aspira es a sobrevivir gobernando mediocremente, destruyendo el Estado, generando un colapso público que se va a sentir claramente en las mesas populares, y va a generar un estado de malestar ciudadano más grande aún que el que existía en el 2021, producto de la pandemia. O sea, el día que ganó las elecciones Castillo, yo dije en el programa de Canal 4 al que fui invitado, que era una desgracia el triunfo de Castillo y que Castillo iba a resultar peor que la pandemia. Y efectivamente yo creo que va a terminar siendo aún peor, porque va a destruir el Estado peruano. Lo poco que había de excelencia administrativa la ha tirado al tacho, y va a generar una situación económica crítica que va a producir en conjunto una amalgama social explosiva para cualquier discurso radical que claramente aparezca en el futuro y que en el Perú va a haber siempre. O sea, hay un sur andino refractario a cualquier posibilidad de convencerlos de optar increíblemente por una economía de mercado en la cual viven, como son Puno o es Junín, que son regiones comerciales, pero votan por la izquierda porque nadie de la derecha se ha dado el trabajo de ir ahí a hacer un trabajo político de convicción y de convencimiento respecto de la realidad social y la ideología o el voto por el cual se inclinan. O sea, lo han dejado a manos de la izquierda, que cosecha a manos llenas, y el sur andino es la región que demográficamente crece más en el Perú. Entonces, mientras el sur andino siga siendo un bolsón de la izquierda, vamos a tener candidatos disruptivos radicales presentes en el Perú. Y la derecha es un desastre y el centro es inexistente. Entonces, el panorama, lamentablemente, no quiero llegar a decir que estoy a punto de vender mis pocas propiedades, digamos, pero la situación no se presenta halagüeña. Lamentablemente, ni siquiera la posibilidad de que se vayan todos constituiría un parteaguas institucional y que el Perú maduraría políticamente y elegiría mejor de la noche a la mañana. De repente el escenario que venga resulta aún peor que el que hoy tenemos, porque no hay la reforma política que se necesita
y no hay la situación de paz social necesaria para que se produzca un voto pensante, inteligente, mesurado, racional, como correspondería a una decisión crucial como es la elección de quien nos gobierne. En esa medida es que albergo mucho pesimismo respecto a lo que viene en el corto y en el mediano plazo para el país. Vamos, yo no soy tan pesimista como Juan Carlos Tafura, pero por eso tengo que invitarlo de vez en cuando para que me ecualice, me ponga en mi lado pesimista. Yo soy más optimista que tú, pero sí estoy completamente convencido, igual que tú, que de este gobierno no podemos esperar ninguna reforma importante. Nada. Ni siquiera, hay que decirlo, ni siquiera paz social. O sea, miren lo que está pasando en Cuajone. O sea, eso es una válvula de agua. Eso es un escándalo. Es un escándalo. ¿Perdón? Es un escándalo lo de Cojones. Y lo de Petrotal. Lo de Petrotal en el lote 95. Están hace más de un mes con el río, el acceso fluvial bloqueado. Producen el 50% del petróleo del Perú. Y no pueden operar. Y nadie del Ministerio del Interior o del gobierno resuelve el problema, no les interesa. En Cuajone lo mismo, la empresa se desgañita tratando de conseguir una cita para que el gobierno participe en la resolución del conflicto, no hacen nada, los conflictos sociales van a seguir escalando. Yo creo que son promovidas por el ala serronista que quiere desestabilizar el Perú, sin duda, que es una agenda mucho más inteligente que la que otros partidos despliegan, porque es clara: socialmente desestabilizo al país, políticamente coopto congresistas y me preparo para la siguiente jornada electoral en la cual sé que esta situación va a generar un caldo de cultivo perfecto para la aparición, ahora sí, de un disruptivo radical que cumpla sus promesas o nos dé una mayoría parlamentaria suficiente para hacer los cambios que realmente queremos. Y frente a eso tenemos una derecha atada de manos, tonta, al extremo, la tontería de la extrema es supina, y un centro que no se activa. O sea, yo no sé, Salvador del Solar, qué cosa espera para participar en política. Si no lo quiere hacer, bueno, pues que renuncie ya de una vez y diga que ya no se cuenta con él. Jorge Nieto aparece con timidez, recién lo he visto en los últimos días reapareciendo mediáticamente, pero no logra ni siquiera consolidar un partido. Francisco Sagasti lanza una propuesta en un artículo importante, pero él mismo debería liderar esa recolección de firmas y no dejar que otros lo hagan. Entonces el centro tiene que activarse, si no, yo no le veo salida sensata y racional al país. Y por otro lado, hay que decir que este interés en mantener exacerbada a la población, como tú ya señalas, no viene de la derecha, sino de la izquierda, que es la que está gobernando. O sea, como decía hoy tenemos una marcha de izquierda contra un gobierno de izquierda, porque ya no es de izquierda. Es algo rarísimo. Sí. Pero eso es lo que tenemos esta mañana. Y es un poco, acuérdate, siempre hemos conversado la humanización de Castillo, ¿no? El pobrecito decía: yo jamás firmaré una hoja de ruta. Pero a la hora de gobernar, no, además no puede, porque tiene obstáculos constitucionales. Pero digamos, a la hora de gobernar, termina siendo un gobernante que no hace nada, pero nada, por cambiar la situación de sus electores. Así es. Pero nada. ¿Qué cosa ha hecho? Eso, ya, yo supongo, ya la constituyente era imposible, o sea, era inviable, no había los votos, era una tontería. Ya la descarto pues racionalmente, pero sí tengo las herramientas para emprender, por ejemplo, una reforma de la salud pública, que es un tema crucial, un tema de dignidad cívica. El caso de Ceballos es interesante. Le ofrece ser primer ministro y después lo vota. Sí. O sea, es una cosa, o sea, tú eres un gran ministro de salud, has vacunado al 50% del país, es la única cosa buena que ha hecho este gobierno. La única es la vacunación que lideró Ceballos. No hay otra cosa en el resumen de los primeros 7 meses, es la única cosa buena. Lo voto, ¿ya? Porque es de Nuevo Perú, o porque es de Arana, porque, en fin. Y traigo a un charlatán, arruino mi reforma, pero antes le había ofrecido ser primer ministro a Ceballos. Sí. Y Ceballos, con cierta destreza política, le dice: mejor no, déjeme en salud nomás, yo primer ministro no soy ni muerto. ¿Ya? Pero ese es el problema. No, es un y desastre, nombra a un primer ministro que es, francamente, disculpe, que es un desastre.
Claro. Porque de Pero nuevo es está esta hilarante, lógica. es una caricatura de Premier, ¿no? Claro, entre los vacadores y los golpistas y se victimizan. El discurso de victimización, el presidente ya debería comenzar a descartarlo porque irrita a la población. Es decir, los que votaron por él están hartos de escuchar que es un pobre maestro rural. Están Claro. hartos de escuchar eso porque son muchos también pobres, algunos maestros, y mucho del ámbito rural está hasta acá. Y porque además el Perú enfrenta, sí, efectivamente, un problema mundial. Eso todos lo sabemos. Claro. Pero se supone que los precios de las materias primas suben cuando hay guerra y nosotros producimos materias primas, Así ¿no es es. cierto? Y una cosa debería compensar a la otra. Claramente, Pero o sea, si no, hubiese un no. programa económico sensato, pro inversión, como en este gobierno no hay, la generación de riqueza, de disminución de la pobreza y generación de empleo hubiese compensado largamente el impacto de la inflación, que efectivamente es un tema global, no es culpa de Castillo, es un tema Claro. internacional, en todo el mundo se está produciendo. Pero una situación de bonanza económica hubiera compensado ello, pero eso no va a ocurrir. La inversión privada va a crecer 0% este año y la inversión minera va a caer, creo que 14% en este año. Entonces, y el gobierno no hace absolutamente nada para remediarlo. Claro, mantiene un ministro de Economía sensato al menos, o sea, al Claro. menos el MEF, el BCR y la SUNAT por lo menos aún no han sido cooptados por el serronismo, pero eso claramente no basta pues para que el inversionista decida meter sus capitales en el Perú, aumentar la producción, asegurar una dinámica empresarial proactiva, digamos, y Claro. genera el Ahora, estado de cosas en el cual la crisis económica se agrava, ¿no? claro, el problema, sin embargo, es que tú ves que esto va a durar 5 años. Tenemos 4 años más por delante. Yo me temo eso, yo me temo que no va a producirse un momento destituyente, que yo pensé que se producía este año, pero salvo que la calle logre el milagro de presionar al Ejecutivo y sobre todo al Congreso para que acompañe esa irritación popular con sus votos, yo creo que tenemos a Castillo hasta el 2026 y sálvese quien pueda lo que venga después. Danos alguna esperanza, pues. Bueno, el Perú ¿Qué es un problema país, tan triste? el Perú es un país imprevisible, ¿no? En esa medida, a veces surge de la nada una opción que nos rescata y nos saca del abismo. También eso es cierto, somos un país muy resiliente, digamos, y en esa medida quizás, yo la única opción que veo es que el centro político se fortalezca, le añada a su preocupación histórica, institucional, un celo pro-empresarial que lamentablemente no tiene o no ha tenido. Pero pienso en esa gente, en el propio Pedro Cateriano, Francisco Sagasti, Salvador del Solar, Jorge Nieto, Richard Arce, que sería un gran Richard candidato Arce, presidencial. Flor Pablo, en fin, que asuman un protagonismo mayor que los constituya en opciones de recambio cuando esto acabe, digamos, sea precipitadamente o sea el 2026 como constitucionalmente lo dispone el orden legal, digamos. En cualquiera de los dos escenarios se va a necesitar que un centro liberal compita y evite que el Perú se vaya al desbarrancadero. Bueno, y ahora el comercial. Sudaca, ahora hay que suscribirse. Bueno, hemos lanzado un plan de suscripciones, pero que es en calidad de apoyo al proyecto. No se va a cerrar el contenido del medio a quienes se suscriban, o sea, va a seguir abierto. Se ofrecen una serie de beneficios, hay 3 planes que se ofrecen, mensual, semestral, anual, y de acuerdo al plan se ofrecen alguna serie de beneficios, charlas de análisis político, Zooms, etcétera, merchandising, Claro. en fin, varios beneficios. Más contenido, digamos. Pero el portal no se va a cerrar a los suscriptores, va a seguir abierto. Estamos optando por la salida publicitaria, que creo que es más rentable. Nosotros llegamos a tener en el mejor momento reportajes que son vistos por 140.000 personas, digamos. Si yo lo cierro a solo suscriptores, en un país con poca cultura de suscripción, no voy a citar otros ejemplos, pero hay varios portales digitales que han seguido ese camino de la suscripción cerrada y han lamentablemente fracasado, porque en el Perú no hay una cultura de suscripción
Claro, arraigada. Entonces, condenar a que mis reportajes que las veían o los leían 140.000 personas de la noche a la mañana, los pueden leer solamente 300 o 400, era arruinar la posibilidad de cosecha claro, publicitaria. Y un aviso lo- o un auspicio me equivale a 200 suscriptores o a 500 suscriptores. En claro, esa lógico. medida hemos optado por una opción mixta para seguir con el proyecto que, bueno, ha tenido buen éxito este primer año y esperamos que el segundo siga en ese camino, ¿no? Va a seguir. Yo creo que la, digamos, la prensa digital es el futuro para todos nosotros, porque te da una libertad que no te da los medios más tradicionales, y porque los medios más tradicionales están yéndose casi todos a la quiebra por el Sí. costo de muchas cosas. O sea que No, y por culpa trabajamos de con... ellos, ¿ah? Yo insisto, Ah, lo reitero, por culpa de ellos que no están entendiendo lo que corresponde hacer a la prensa escrita. Siguen dando noticias, ya la gente no necesita noticias, porque ya las consume todo el día a través de las redes sociales. O sea, es absurdo, o sea, es un disparate. Yo no sé cómo son tan ciegos de no darse cuenta que ya no es posible que si la U le gana a la Alianza a las 3 de la tarde, al día siguiente aparezca en el periódico, la U le gana a la Alianza en el clásico. O sea, es tonto. Ya los medios escritos no pueden producir noticias. Y de que el formato impreso sea refractario a los jóvenes es mentira. Los jóvenes siguen comprando libros, por ejemplo, y el libro sí, no ha claro. cambiado de formato hace 100 años o hace 200 años, sigue siendo igual. Letras sobre hojas en blanco sin ninguna otra variación. Y un formato cuadrado, redondo, que se abren las hojas y se lee. Y punto, no ha variado. Y la gente sigue comprando libros impresos. El libro digital no lo ha podido derrotar. Entonces, no es el formato, es el contenido que los medios ofrecen. Y tú lo ves en las portadas de los principales diarios, se produce un hecho a las 6 de la mañana y es portada al día siguiente. O sea, es de locos. O sea, yo no sé. Es el resumen. Yo siempre digo, ahora, para los que trabajamos en prensa, yo siempre digo, prensa escrita es mi resumen del día de ayer. O sea, Claro, no es el diario, es postdiario. Y en así algunos es. casos es como es las noticias de ayer, mañana. O sea, es un Claro. desastre. 2 días No, después. encima ya ocurrieron noticias que desbaratan la noticia el día anterior y el periódico sale con esa noticia preliminar. Entonces, claro, Claro. ¿quién los va a comprar? Pues, o sea, no tiene sentido. Y ya la gente no Sí, sí. va a un kiosco y esto ya lo sé, ¿para qué lo voy a comprar? Claro, lo que necesitas, y creo que Sudaca lo está haciendo también, es historias. Así es, Historias. Cuéntame una historia que yo no sepa. así es. Dame De la eso se historia. trata, de eso se trata. Yo creo que ahí está el Cuen- futuro. Ya las noticias no son un commodity que la prensa deba producir, y eso incluye a la radio y a la televisión también, dicho sea de paso, que cometen el mismo error, ¿no? Los programas Claro, dominicales se han vuelto un resumen de la semana. O sea, es de espanto. Ya dejaron de emitir informes propios o reportajes, salvo contadas excepciones, pero se dedican en muchos casos a resumir la semana. O sea, ¿qué claro. Y además hay sentido que ver que periodístico tiene eso? cuando sí pasan una historia propia, tienen un éxito increíble. Increíble. Los más grandes ratings están en esa historia que Así buscaste y que es, le estás contando a la gente que no conoce. así es, Por más que la historia te parezca pequeña, pero cuéntame una historia. Muy exactamente. bien, espero que Sudaca siga contando historias. Y obviamente pueden escuchar a Juan Carlos todos los días. Yo tengo la costumbre de escucharlo en Spotify. Eh, es muy Tú sabes, Rosa entretenido. María, que en ese caso hay una cosa muy curiosa. Yo escribía mi columna como siempre, y la escribo como Sí, siempre, y los jóvenes periodistas de Sudaca me decían, pero ¿por qué no la grabas en podcast? Y yo le decía, pero ¿qué sentido tiene? Pues, o sea, ¿quién va a escuchar ¿no? una columna? O sea, me escuchan 5 veces más de gente de la que me lee. Es impresionante. Lógico. Es impresionante. Y mucha gente, amigos míos, inclusive de mi generación, me dicen, yo te escucho, Yo, yo no te leo ya. O sea, ya es ¿por otra qué? cultura. ¿Por qué? Porque ahora que estamos trabajando en casa todavía, sobre todo que estamos en control remoto, Puedes hacer dos cosas simultáneamente. exactamente, Claro, ¿ok? Puedo, no sé, estar cocinando, lavar los platos, y escucharte. exacto. ¿Ya? Puedo ordenar mi escritorio y escucharte. En cambio, si tengo que leer, me tengo que sentar a esa actividad única. Claro. Incluso conozco gente que graba estos programas donde estamos en este momento y también lo hace mientras corre, No, sí, claro. mientras maneja, Yo te conté mientras una monta vez, creo yo, bicicleta. en uno de mis tantos viajes a Puno, en el trayecto de Puno a Juliaca para ir al aeropuerto, todo el trayecto, un pasajero escuchaba tu programa,
Sí, grabado, porque no era en vivo, grabado, evidentemente, claro. era grabado, y lo escuchaba ahí a todo volumen en el ómnibus. Ah, todo volumen, no, hay gente que se pone audífonos. Sí, Pero mucha gente graba este programa y lo escucha después cuando tiene tiempo, mientras está haciendo otra cosa en la así es. computadora o alguna tarea O está haciendo doméstica. ejercicio físico, inclusive, y lo ponen ahí en su Exactamente, celular. porque la pandemia cambió tanto nuestros hábitos que también cambió los hábitos por los cuales adquirimos información. Es verdad. Y yo creo que te has metido ahí sin saberlo, y es una gran idea porque yo ya estoy comenzando a escuchar. Normalmente escucho, no leo, porque estoy leyendo otra cosa, aunque parece que Claro. escucho, porque tengo mucho que hacer, entonces prefiero escuchar. Sí, Me pues. ayuda escucharte en Spotify. Así que yo les recomiendo a todos que escuchen a Juan Carlos todos los días. Hay días en que es más optimista, son pocos, es verdad. Son pocos. Son pocos. Y lo que tiene la ventaja de su contenido es que siempre les da una extrita, ¿ya? Siempre hay una de la estribo, que son buenos consejos culturales, dicho sea de paso, con una prensa que no cubre cultura o la cubre muy mal. Aprovecho, te doy una del Sí. estribo. Anda a ver fuego Así, en el Teatro Británico. ya. Sobresaliente. ¿Ah? Es Ya. sobre el incidente de las Malvinas, de los chicos estos que se quemaron en el container. Y Es a claro, ya. propósito de eso, son jóvenes dramaturgos que han ganado el concurso de dramaturgia que anualmente realiza el británico. La verdad es que espectacular la actuación, la puesta en escena, la producción, el guión, es de primera, la recomiendo a todos, así a ojos cerrados. Y ya se puede ir al teatro sin problema, no solo con la mascarilla puesta, nada Con la más. mascarilla puesta, que es una pesadilla, pero bueno, hay que acostumbrarse a eso. Sí, pues, o sea, pero ya falta poco, ya nos la van a sacar, ya en Chile ya la sacaron en exteriores. Sí. Bueno, Y yo claro, vengo de Nueva York y me he soplado una ópera con mascarilla, o sea que ya, en verdad, cualquier cosa. Yo en Chicago también he estado con mascarilla en el teatro. Sí, Los actores sin mascarilla, ¿no? Eso sí, pero te advierten que ellos están testeados todos los días, porque en realidad la proyección de la voz es la que bota las gotículas. No, sí, claro, sí, se ve claramente. Yo estaba sentado en segunda fila y me caían las gotitas del cantante. Así que... Entonces sale bañado en COVID. Sí. Pero ya nos dio todo, pues ya podemos superarlo. Y se supone que si tuviéramos un ministro de salud decente, estaría discutiendo con un equipo técnico si las mascarillas en exteriores tienen algún sentido o no. El resto del mundo las ha eliminado. Así es. Y hay que eliminarlas en el Perú también. Argentina las acaba de eliminar hoy día. Chile, a partir del 14 de abril, ya no son obligatorias. O sea, ahorita. ¿Ya? Entonces, el tema acá en el Perú es que no hay quien tome la decisión, por el amor de Dios. No, es un desastre todo, es un desastre. Qué desgracia. Entonces, ¿qué hicimos para merecernos esto? No lo sé. Pero yo reitero, culpa de la transición post-Fujimori. No hizo lo que tenía que hacer en 25 años de bonanza, se dedicaron a robar y a gobernar en piloto automático sin hacer lo que correspondía hacer. Reformas en salud y educación pública sobre todo, y en seguridad ciudadana. Tres factores que afectan sobre todo a los más pobres del Perú, que irritados además por la pandemia terminaron votando por alguien pues lamentable como el mediocre de presidente que tenemos. No, y el otro sector, justicia, y como tú dices, se dedicaron a robar ¿en qué? En obra pública. Claro. En obra pública. Y el problema es que a pesar de Lavallato, eso no se ha resuelto. No, claro, somos un país inmensamente corrupto. Claro, salen los brasileros, entran los chinos. Claro. O sea, si Brasil te parecía grande, bienvenido a China. O sea, claro. es otra dimensión. Y con capitales que están dispuestos a invertir en el Perú a cualquier costo y que les dicen, miren, las cosas son así acá. Ah, bueno, muy bien, no hay ningún problema. Son así acá, nos adaptamos a las costumbres locales, ¿no? Y los casos que estamos viendo en este momento, que están clarísimos en el gobierno de Castillo, vienen un poquito más de atrás, que es el desplazamiento de las empresas brasileras que se sustituyen por las empresas chinas. Así es. Y sobre esto vamos a tener más noticias, pero por supuesto que vamos a tener más noticias. Un escándalo de corrupción, pero de magnitud. O sea, Bruno Pacheco diciendo, sí, esta plata es tuya, Pedro. Acá está el maletín.
sí Abrazados los podría, dos creo, sobrinos. sí podría, creo, consolidar votos en el Congreso para sacarlo, ¿no? Solamente algo que lo toque directamente. Exactamente, que sea muy grande, que lo toque directamente, o, como decíamos acá, un pacto político trabajado entre los líderes políticos del país que digan, bueno, esto termina acá y lo tenemos que terminar porque no hay otra forma de que no sobrevivamos todos en otro proceso electoral. Porque además hay que decir, la factura de esto, claro, la van a pagar todos los que están hoy en el Congreso. Sí, claro. O sea, Acción Popular no pagó la factura por lo de Merino, pero esta vez sí la va a pagar. Claro que la va a pagar. Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Ojalá sienta el golpe en las elecciones municipales y regionales y siente el cachetazo de la realidad, ¿no? Claro, porque lo de Acción Popular, que fue la resurrección de un partido agonizante, ¿no es cierto? En el 2020 se confirma, les dan el mismo número de curules, ¿para hacer qué? Sí. Lo que estamos viendo es traer los vicios de los gobiernos regionales al gobierno nacional. Eso es lo que tenemos ahora. No, claro. Ojalá, como tú dices, que en las municipales les caiga un buen cachetadón para que entiendan lo que están haciendo, la barbaridad que están haciendo en este momento. Pero en fin. Muy bien. Gracias a Juan Carlos Tafur por haber estado con nosotros. Son las 9:22, nos tenemos que ir. Juan Carlos tiene que grabar su podcast y ustedes lo pueden escuchar en todas partes. Y les digo, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, sale, hacen plin, plin, plin y aparece la voz de Juan Carlos Tafur. Y es divertido escucharlo, porque así grita también. Le pone énfasis que uno no ve en la columna, o sea, con ganas. Con ganas. Muy bien, gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros. Esperemos reunirnos en días más esperanzadores, sí. Pero todavía están lejanos, Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Abel, nos tenemos que despedir. Hasta mañana también conmigo. Así es, Rosa María. Teníamos muchas preguntas, pero el tiempo nos ganó, así es que lo dejamos ahí. Me pedían desde un psicoanálisis a Pedro Castillo hasta una posible plancha presidencial. No, yo te voy a decir lo que Juan Carlos te hubiera dicho del psicoanálisis, que él no puede psicoanalizar a una persona que no tiene pues al frente, que no es su pariente, ¿no? Eso es perdón, su paciente, ¿no? Eso es una irresponsabilidad. Pero sí te puedo dar algunos datos, ¿no? Interesantes, sí, sobre su capacidad cognitiva, o por lo menos de lo que estamos viendo. Y sobre una posible plancha, creo que los nombres que ha arrojado, que vienen de los centros y de una perspectiva de izquierda moderna, y que tienen arraigo popular. Richard Arce es una persona muy popular en Apurímac, no lo dejaron postular, ¿eh? Acuérdate, él iba con el movimiento Runa, y Ciro Gálvez no lo dejó postular, lo abrieron mal. Jorge Nieto fue de vicepresidente con George Forsyth, no pasaron ni la valla. El Partido Morado sacó 3 congresistas, ahí está claramente Sagasti. Salvador del Solar, yo no sé dónde está, pero son nombres de personas que han trabajado ya por el Perú en puestos de poder y lo han hecho bien, tienen experiencia política y han salido bien del poder, lo cual es bien difícil en el Perú. Y sus actos de valor y de entereza en momentos muy difíciles los han hecho interesantes, ¿no es cierto?, para la política peruana. Pero el problema es que no tienen necesariamente los canales para llegar al poder. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que el país está muy polarizado y no mira los centros. Y hay que ver la derecha tonta que tenemos, tonta, haciendo campañas de desprestigio contra estos personajes. En la izquierda, obviamente, los van a despreciar porque no son lo suficientemente radicales. Y en la derecha los desprestigian todo el tiempo por fascismo, básicamente. Porque son proyectos autoritarios que no admiten una libertad real para los ciudadanos del Perú.
¿Qué cosa es la resistencia, los combatientes, todas estas fuerzas de choques organizadas por el Fujimorismo, simpatizantes de López Aliaga, que van a las manifestaciones y se ponen en primera fila a pegarle a la policía? ¿Qué cosas son? Son lo mismo que una izquierda autoritaria, proyectos autoritarios. Y lo que Juan Carlos Tafur propone, en la otra mano, es un centro liberal. Nada más alejado del autoritarismo que eso. Y lamentablemente en el Perú tenemos una derecha autoritaria. Una derecha que no cree en la libertad. Y que no entiende nada. Que no entiende nada, por Dios. Que sigue escribiendo cojudignos en las redes sociales. No entiende nada. Nada. No entendió qué le pasó. Hasta ahora no entiende por qué ganó Pedro Castillo. El día que entiendan qué les pasó, de repente comienzan a darse cuenta dónde tienen que tender puentes y que proyectos autoritarios van a terminar tarde o temprano siendo rechazados en el Perú. Pero en fin, nos tenemos que despedir, no vamos a resolver todos los problemas del mundo esta mañana. Nos tenemos que ir. Rosa María. Vemos movilizaciones ya por todas partes, ¿no? Tenemos el problema en Cusco, ojo que reportamos acaso en el aeropuerto de Chinchero, las obras del aeropuerto, no se ha resuelto, ¿ah? Y de nuevo, no iba a nadie a resolverlo, ¿ah? El gobierno central no están interesados. En Huancayo se está desarrollando el Consejo de Ministros, todavía con dificultades, pues porque en un coliseo no vas a desarrollar un Consejo de Ministros. Y como dice Juan Carlos Tafur con toda razón, si todo lo que la gente grita se lo vas a dar, ya bueno, ¿cuál es la negociación? Miren lo que han sacado los colectiveros. Han sacado una viejísima demanda de hacer taxi interprovincial contra la opinión técnica de todas las organizaciones que estudian, o sea, a ver, por una cuestión lógica. Yo en una carretera, ¿no es cierto?, puedo meter un bus que lleva a 50 pasajeros en un espacio determinado. Para llevar 50 pasajeros en automóviles particulares, necesito probablemente 5 veces ese espacio. Las carreteras no son infinitas. Entonces, la solución técnica, y por eso es que el taxi colectivo es una mala opción, la solución técnica es tener buses interprovinciales, pero los buses están muy regulados. No pueden ir si no es a cierta velocidad, los choferes tienen que tener tantas horas de sueño, tienen que ser formales, tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bus tiene ahora que competir contra un colectivero. Y los buses te decían, es que es una competencia completamente desleal. ¿Y la gente por qué prefiere el colectivo? Porque viaja más cómoda. O cree que viaja más cómoda, y porque lo colectivo no tiene horario, pues. A ver, no sé si tú te acuerdas cuando éramos chicos, te ibas al parque universitario y ahí salían los colectivos a todo el Perú. Y había colectivos que te llevaban a Trujillo, ¿ah? O sea, no aquí nomás, ¿ah? A Trujillo, Chiclayo, colectivo. Yo conocí a un señor muy divertido que compraba todo el colectivo, completito, los 5 asientos los compraba, y le decía al colectivero, ya, yo compro todo tu colectivo, y yo escojo a los pasajeros, y yo les cobro a ellos. Y escogía a sus compañeros de viaje, de acuerdo a sus intereses. Veía una señora, interesante, que suba, ¿no? Entonces, él escogía a sus acompañantes de viaje. Es una historia muy antigua, pero lo que da cuenta es que el colectivo existió en el parque universitario cuando éramos chicos. Estamos hablando de los 60, 70, 80, como una forma de transporte alternativo al bus. Pero luego se dijo, no señores, esto no es bueno. Sin embargo, sigue existiendo. Y durante la pandemia, de manera clandestina, son los que han movilizado a medio Perú. Y esa es la principal protesta, hacer taxi interprovincial. Y lamentablemente, sin ningún criterio técnico, se les ha dado así, sin ningún problema, 250 kilómetros. O sea, casi te puedes ir a Ica, desde Lima. Así están las cosas.
Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir y nos reunimos mañana nuevamente. Así es, Rosa María, nos reencontramos el día de mañana. Que tengan un lindo jueves. Adiós, chao. Chao, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.